Todos hemos reprimido un recuerdo o proyectado una emoción en alguien más. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre los mecanismos de defensa? ¿Cómo te llamas, compañero? Mi nombre es Ángel Rodrigo Herrera García. ¿De qué semestre eres? Soy de sexto semestre. Ok, te voy a hacer una pregunta y pues necesitamos la respuesta. ¿Cómo definirías los tipos de mecanismos de defensa? Para mí los mecanismos de defensa o la forma en la que yo los podría definir sería aproximadamente un intento de la persona por evadir su realidad o protegerse de la misma, conociendo o más o menos viendo cómo funcionan los mecanismos de defensa, pues justamente nos damos cuenta que, por ejemplo, el de risa, la persona hace todo como más chistoso, más sarcástico, justamente como para evitar sentir un dolor o escapar de alguna problemática mediante la comedia. Entonces aquí nos podemos dar cuenta en cómo las personas pueden como utilizarlo para protegerse de su misma realidad o directamente evadirla. Ok, muchas gracias, compañero. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Nicole Mendoza. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa más comunes en psicología? En psicología los que más se logran ver bajo terapia clínica son el de negación, al momento de pasar un duelo o algo muy fuerte para los pacientes, el de desplazamiento, cuando simplemente para conductas buenas, bueno, que ellos creen que son buenas, pero realmente no, la quieren disfrazar. El de evitación es muy común en terapia, ya que también evitan tomar ciertos temas y siempre te dirigen hacia otro lado. Esos serían los más comunes, en verdad. Ok, gracias. Hola, buenas tardes. Nos encontramos con Dana. ¿Qué semestre eres? Sexto. Ok. Te voy a hacer una pregunta. ¿Son realmente saludables o pueden ser perjudiciales? Pues tiene tanto sus lados negativos y positivos. Los positivos pues te defienden porque pues son mecanismos de defensa, pero si los vas empleando pues a largo plazo y varias veces se tornan perjudiciales para ti, para tu vida, porque como dice el mecanismo de represión, pues reprimes todos tus sentimientos haciendo que salgan esos mecanismos. Ok, muchísimas gracias. Jimena. ¿Cuál es tu semestre? Sexto. ¿Tú crees que los mecanismos de defensa nos hacen enfrentar la realidad o solamente nos alejan? Nos alejan de la realidad. ¿Y por qué? Porque, como lo dicen, son mecanismos de defensa. Lo que hace es estar a la defensiva de ellos. Por ejemplo, la represión, pues nos reprimimos nosotros mismos, o la evitación, que tratamos de evitar en algunos momentos o circunstancias que nos hacen daño. Okay. Muchas gracias. De nada. Yo les voy a hablar sobre la proyección. Es un mecanismo de defensa que consiste en atribuir a otras personas, situaciones o los propios sentimientos o pensamientos inaceptables. Es un mecanismo típico de niños, adolescentes y permite al niño encontrar un autor responsable del mundo de exterior. La introyección es otro mecanismo de defensa que consiste en tomar en la propia personalidad características de otra persona. Es muy importante para la teoría freudiana como el mecanismo por el cual desarrollamos nuestros superyos. Bueno, yo les voy a hablar sobre regresión. Y bueno, la regresión es un mecanismo de defensa que consiste en volver a una etapa normalmente de la infancia, o bueno, de un anterior desarrollo. Esto puede ocurrir pues en los pensamientos, en las emociones y en los comportamientos. Represión o negación es una conducta ligada al objeto. Se incluye de la conducta desarrollada. Esto quiere decir que es cuando una persona se enfrasca demasiado en algún pensamiento o sentimiento. Ahora, el desplazamiento es un mecanismo de defensa que consiste en trasladar la intensidad de un sentimiento o una idea a algún objeto o a alguna persona. El aislamiento es el mecanismo de defensa del yo que consiste en separar los pensamientos y emociones de su contenido emocional. La racionalización es el mecanismo de defensa que consiste en dar explicaciones lógicas para justificar conductas, pensamientos o decisiones que están motivados por emociones o deseos irracionales. Bueno, les voy a hablar también de la sublimación. Y la sublimación, según Anna Freud, es un mecanismo de defensa que permite transformar impulsos o sentimientos adaptativos en actividades socialmente aceptables. Estamos aquí con la profesora Mónica Flores y vamos a hacer algunas preguntas sobre los mecanismos de defensa. Vamos a empezar con algunas preguntas teóricas. ¿Podría mencionar algunos de los mecanismos de defensa más comunes que usted sepa? Pues la
por ejemplo, quedarse callado ante una situación, no presentarse en algún trabajo o en alguna cita. Otro mecanismo podría ser atacar a otra persona, como defenderse. Le voy a hacer otra pregunta. ¿Cree que todos los mecanismos de defensa son negativos? ¿Y por qué? No, no creo que sean negativos, porque un mecanismo de defensa a veces ayuda a la persona a regularse y a no caer en otros actos. Por ejemplo, si me quedo callada, entonces evito decir cosas que a lo mejor perjudican a la persona a la que se le dice. Ahora pues unas preguntas reflexivas o personales. ¿Puede recordar una vez en que otra persona utilizó un mecanismo de defensa con usted? Pues mis pacientes hacen una cita y no se presentan. Bueno, ahí es más bien como una resistencia, pero también es un mecanismo de defensa porque no quieren tocar a lo mejor ciertos temas que les causan sufrimiento. ¿Cree que ser consciente de estos mecanismos puede ayudar a mejorar su estabilidad emocional? Sí, porque crearía habilidades de afrontamiento para mejor actuar de manera, pues no sé, mejor en las situaciones. ¿Qué frecuencia observas el uso de mecanismos de defensa en tus pacientes? No es muy regular, no es muy... solo algunos. Y eso a lo mejor los que tienen como eventos traumáticos. ¿Hay algún mecanismo de defensa que consideres más difícil de tratar en consulta? Sí, podría ser que se queden callados. Y entonces cuando necesitamos datos del paciente, pues no nos aportan muchos datos. Ahora daremos una conclusión sobre los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son recursos psíquicos fundamentales que permiten al individuo enfrentar situaciones de conflictos internos, ansiedades y estrés sin colapsar emocionalmente. Lejos de ser signos de debilidad, representan intentos inconscientes de ello por perseverar en el equilibrio psicológico. Si bien su uso moderado es saludable y adaptativo, el uso excesivo o rígido de ciertos mecanismos pueden obstaculizar el crecimiento personal y el afrontar. Comprender los mecanismos de defensa no solo enriquece el conocimiento psicológico, sino que también provee la introspección y la empatía hacia los demás. A través del reconocimiento y análisis consciente de estos procesos, es posible transformarlos en oportunidades de desarrollo emocional y madurez psicológica. Por tanto, educarse sobre estos mecanismos puede ser una herramienta valiosa para mejorar las relaciones interpersonales, la salud mental y la autocomprensión.